Adelante, doctora Ana Laura. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero es un gusto para mí estar presente. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar un poco de algunos temas específicos atendiendo al tiempo. Espero que nos dé suficiente tiempo. Voy a presentarles algunos datos, por eso voy a compartir pantalla. Y bueno, pues la idea es que nosotros hablemos de tres temas específicos que tienen una línea directa con la fiscalidad, ¿no? Es un poco esto de cómo la fiscalidad tiene un impacto en el cumplimiento de los derechos humanos. Y bueno, pues voy a iniciar con el derecho humano a la seguridad social. Este derecho humano, bueno, pues todos sabemos que se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. ¿Cuál es la problemática específica que vamos a tratar? Bueno, pues el planteamiento del problema en la seguridad social es primero que el gasto público en protección social es el más bajo del área, el 7.4% del Producto Interno Bruto, pero lo importante en este tema es que el 60% del empleo en México se encuentra dentro de la formalidad. Esta es una problemática muy específica y que la voy a vincular con las pequeñas y medianas empresas porque es donde se concentra el mayor número de informalidad. En este caso, existen 4.2 millones de unidades económicas, de las cuales el 99.8% son micro, pequeñas y medianas empresas. Es importante decir que aportan el 42% del Producto Interno Bruto y generan el 78% del empleo en el país. Una de sus problemáticas más importantes y que se ha agravado con la pandemia es el cierre de este tipo de empresas. En el 2018 cerraban aproximadamente 350,000 y después con la pandemia se agrava esta problemática. La metodología de la investigación es la tridimensionalidad del derecho. El objetivo general de este apartado es realizar un análisis de la seguridad social como derecho humano. Dentro de los objetivos particulares está determinar el marco teórico axiológico del derecho humano a la seguridad social con un método específico, determinar cómo se plasma la tendencia filosófica del primer capítulo en la concreción de la norma, que es a partir del método de dogmática jurídica, y realizar un análisis de la realidad social del derecho humano a la seguridad social a través del método analítico. Voy a mencionar a Habermas, a Boaventura de Sousa Santos y a Robert Alexis solo desde el punto de vista de la legitimidad del Estado para el cobro de impuestos y contribuciones. Habermas nos habla de la legitimidad del Estado y para que el Estado tenga legitimidad es importante que existan ciudadanos libres e iguales. Boaventura de Sousa Santos nos habla de las promesas incumplidas de la modernidad, aquellas que nos prometieron en un determinado momento que íbamos a tener mayor libertad, mayor igualdad, mayor paz y mayor dominio de la naturaleza. Y bueno, uno de los grandes problemas que tiene México es el pequeño número de personas en los listados de los hombres más ricos del mundo y más de 52 millones que se encuentran en pobreza. Robert Alexi nos habla de los derechos de prestación, los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la educación y a la vivienda, y García Manrique nos dice que los derechos sociales son derechos que garantizan la satisfacción de ciertas de las necesidades más básicas, como es la vivienda, el trabajo y las contingencias de la vida, que son aquellas que vamos a analizar. Retomo a Ferrajoli cuando habla de la verdad jurídica y de la verdad factual. Esto es importante porque él indica que algo puede ser verdadero jurídicamente hablando, pero puede no ser verdadero desde el punto de vista de la realidad. Uno de los grandes errores que cometemos es que cuando analizamos un fenómeno pareciera que los relacionamos, y entonces si algo no es verdadero desde el punto de vista factual, pareciera que tenemos que modificar la norma, pero puede ser que la norma sea verdadera, sea jurídicamente verdadera. Lo que está mal es la realidad factual. Respecto de las justificaciones de la relación jurídico-tributaria, tenemos la teoría del beneficio equivalente. Creo que todos nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué tenemos que pagar contribuciones? ¿Por qué tenemos que pagarle impuestos al Estado? Lo que nos dice la teoría del beneficio equivalente es que existe una correlación entre que el ciudadano va a aportar al Estado
las contribuciones, y el Estado lo va a regresar en bienes y en servicios. Algo que es muy importante es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, dice que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Es decir, ya establece principios específicos que se tendrían que cumplir. Primero, la proporcionalidad es atender a la capacidad económica del que va a pagar los impuestos, y el de equidad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Creo que incluso en broma se ha comentado que de la muerte y de los impuestos nadie se escapa, y este es un claro ejemplo. Esta diapositiva nos presenta que nosotros pagamos impuestos por todos los ingresos que vamos a recibir durante nuestra vida. Vamos a pagar impuestos sobre la renta, por nuestro trabajo laboral, por vender un automóvil, por recibir un premio de la lotería. Es decir, incluso en la ley del impuesto sobre la renta se establecen supuestos como encontrarse un tesoro y cuánto tendríamos que pagar. Vamos a pagar IVA por todo nuestro consumo, salvo la tasa cero, salvo algunas exenciones. Vamos a pagar IVA por todos nuestros ingresos. En el caso de IEPS, vamos a pagar IEPS por gasolina, por chicles, por chocolates, por todos los productos con alto contenido calórico. Respecto a las aportaciones de seguridad social, vamos a pagar cuotas obrero-patronales, que va a ser el motivo de este análisis. En derechos pagamos desde nuestra acta de nacimiento, pasaporte, acta de defunción e incluso el uso de panteones públicos cuando una persona ha muerto. Y contribuciones de mejora, que sería para una obra pública. Nosotros nos vamos a basar específicamente en las aportaciones de seguridad social. Los elementos de las aportaciones de seguridad social: el sujeto activo es el IMSS, el sujeto pasivo son aquellos que pagan cuotas obrero-patronales, pero la gran pregunta es, si es un derecho humano, ¿cuándo se le dio el carácter de fiscal? Esto sucedió en el sexenio del presidente Ávila Camacho, cuando se dieron cuenta que si a las empresas les daban la oportunidad de pagar sus contribuciones, y tenían que llevarse procedimientos completos de cobro. Cuando se dieron cuenta de esto, lo dotaron de un procedimiento administrativo de ejecución, que es un procedimiento de cobro muy rápido, y le dieron el carácter de fiscal, y esto implicó también que exista una relación directa entre la seguridad social y el trabajo. Es decir, en México está directamente vinculado el trabajo a la seguridad social. Por eso su objeto es el trabajo, por eso la base es el salario del trabajador, y la tasa o tarifa son las cuotas obrero-patronales, que en México se determinan por semana. Dentro de las problemáticas específicas tenemos que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que pagar todas estas contribuciones que ya comenté: impuestos federales, impuestos estatales, impuestos municipales como predial, contribuciones de mejora. Tienen que pagar la parte que les corresponde por las aportaciones de seguridad social, derechos, más todos los gastos inherentes a la empresa. ¿Cuál es la afectación al patrón al no realizar el pago de cuotas obrero-patronales? Bueno, ellos se pueden enfrentar a procedimientos fiscales y a una serie de consecuencias que la ponen en situación de riesgo. El gran problema es que la autoridad fiscal, en este caso el IMSS, tiene diversas facultades. Entonces, siempre hemos escuchado que si a alguien hay que temerles al IMSS, y es porque tiene facultades de comprobación. Ellos pueden llegar a las empresas, revisar la contabilidad, revisar los almacenes, y pueden avisarnos, pero tienen todo este procedimiento de facultades de comprobación. En las facultades de liquidación, el peligro de algo que se llama determinación presuntiva es cuando la autoridad determina las contribuciones ya no con base en lo que nosotros le decimos, sino conforme a los elementos que ellos consideren para determinarlas. Esto, bueno, pues es un gran problema cuando IMSS descubre que las empresas no han asegurado a sus trabajadores, y ahora es la autoridad la que va a determinar cuánto se le debe. Las facultades de cobro, como comentaba, se dota de un procedimiento administrativo de ejecución en el que hay requerimiento de pago, pueden embargarnos, y también pueden embargar las cuentas bancarias. Esto, bueno, pues puede implicar para la empresa no poder tener acceso a su dinero que tienen los bancos, y la autoridad emite notificaciones a los bancos para que no puedan retirar una cierta cantidad de dinero. El gran problema de estas facultades de cobro es que pueden dejarnos un citatorio el día de hoy a las 6 de la tarde y estarnos embargando el día de mañana a las 8 de la mañana. Y otra de las facultades son las facultades sancionadoras, en las que el contribuyente puede incurrir en delitos fiscales como defraudación fiscal
y que pueden hacerle perder incluso la libertad. Dentro de este procedimiento, el contribuyente, el pequeño empresario, va a pagar el 2% sobre el monto del crédito fiscal o va a pagar una cantidad específica por cada uno de los momentos del procedimiento: requerimiento de pago, embargo, remate, enajenación fuera de remate. Pero lo importante es que también va a pagar el transporte de los bienes embargados, va a pagar la impresión y publicación de convocatorias de edictos, va a pagar las investigaciones, inscripciones, cancelaciones, los honorarios de los depositarios y peritos, y si le embargan, por ejemplo, un terreno, él va a pagar la escrituración. Es decir, el contribuyente debe tener, el pequeño empresario debe tener mucho cuidado de enfrentarse a este tipo de procedimientos porque va a pagar todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa con el trabajador? El trabajador, que es el afectado, va a tener una afectación al derecho humano, a la seguridad social. Dentro del régimen obligatorio del IMSS tenemos el régimen de riesgo de trabajo, que se da por enfermedad de trabajo o por algún accidente de trabajo que sufriera el trabajador, que tiene una línea directa con el trabajo. En la invalidez civil es un accidente o una enfermedad que no tiene relación alguna con el trabajo, pero que le sucede al trabajador. En enfermedades y maternidad, si no está asegurado, no va a tener sus 42 días antes y 42 días después del parto, y no va a tener la prestación en dinero del 100% de su salario durante este tiempo. ¿Qué pasa con las mujeres que se embarazan y no están aseguradas? Solo las envían a su casa y lo único que les prometen es que pueden regresar al mismo puesto en el que se encontraban, y bueno, pareciera que el patrón no tiene obligación. Guarderías y prestaciones sociales, y una de las más importantes es la cesantía en edad avanzada y vejez. Es decir, si un asegurado no está cotizando ante el IMSS por semana, no va a tener las 1000 semanas de cotización necesarias para poder tener derecho a una pensión. Esta es la gran razón por la cual en ocasiones le preguntamos a los trabajadores: bueno, ya trabajaste 20 años en una empresa y solo les dan alguna cantidad de dinero, ¿no? Y ya no se hacen cargo de las pensiones. Es decir, no cotizamos, no vamos a cotizar, y en el caso de nosotros, en estos años, todavía conocemos las pensiones a las que estamos un poco acostumbrados. Son las de la ley anterior, en las que se determinaba la pensión con base en los últimos 5 años de salario, y que se parecía, si no era el 100% del salario, se parecía mucho al salario que recibía antes. En el caso de nosotros, ¿no?, ustedes y yo, ya nos va a tocar una pensión en la que solo vamos a recibir aquello que tengamos en la AFORE. Es decir, todavía nos falta eso, vivir esa situación. Recordemos que nuestra tradición fue la forma de cotización chilena, y Chile después se dio cuenta que esto era un error, pero México ya lo tiene implantado, y además le vamos a pagar a los bancos por ese ahorro que estamos aportando. Es decir, todavía le vamos a pagar por todo ese dinero que ellos reciben, le vamos a pagar una parte, bueno, una aportación al banco. El riesgo de trabajo, ya hablando de porcentajes, ¿no?, hablando de ya estamos asegurados, y aún así el trabajador por riesgo de trabajo solo va a recibir el 70% del salario que recibía, y en el caso de los huérfanos van a recibir el 20% del 70% del salario, y en el caso de la viuda el 40% del 70% del salario. Es decir, tampoco es que se reciba el 100%, y en caso de invalidez puede ser el 35% del salario que recibía. Además de que si el patrón no los asegura y por alguna razón se van a un hospital privado o al IMSS, tiene que pagar los capitales constitutivos, que son 300 más o menos por un trabajador, 10 días en terapia intensiva por un accidente de trabajo, pueden ser hasta 320,658 pesos, que el patrón debería revisar si realmente le conviene no asegurar al trabajador. Si lo vemos desde este punto de vista, se afecta al patrón, se afecta al trabajador y también se afecta al Estado, porque el Estado recibe una parte importante de estas aportaciones, son de las pequeñas y medianas empresas. También sería muy importante que le dijeran a los pequeños empresarios que aquello que aporten al IMSS lo pueden hacer deducible de impuestos sobre la renta, es decir, lo pueden disminuir de lo que le van a pagar al SAT por impuestos sobre la renta. Pareciera que tendrían que decírnoslo mucho, porque tratamos de huir del IMSS, pero también puede ser un pequeño beneficio el hacer una deducción por impuestos sobre la renta. Ante esta problemática se realiza una encuesta
el universo de objeto, el universo fue de 42.993 micro, pequeños y pequeños empresarios que se encuentran en el estado de Tlaxcala. La muestra son 263 micro, pequeñas y medianas empresas. El error muestral es del 6%, que es el aceptado en las ciencias sociales. Y los resultados que tenemos de esta encuesta que se realizó a los pequeños empresarios fue que de 11 a 20 años el 40% de ellos se encuentran en esta etapa. Esto coincide un poco con la teoría respecto a que si logran sobrevivir las pequeñas empresas, después el mayor porcentaje se encuentra en aquellas que tienen entre 11 y 20 años. Se les preguntó a los pequeños empresarios una gama de preguntas respecto a por qué no pagan, respecto a cuál es la cantidad o el porcentaje aproximado que pagan de contribuciones, pero respecto de la pregunta específica de seguridad social, se les preguntó a los empresarios de Tlaxcala si tenían asegurados a sus trabajadores y el 40% contestó que no. Después se realiza un estudio de derecho comparado, se ubica un municipio en Zaragoza, España, que tuviera las mismas características, que tuviera más o menos el mismo universo objeto de estudio, que tuviera la misma tradición jurídica y que también tuviera el mismo margen de empresas, ¿no? En comerciales, industriales y de servicios. Se les realiza la misma pregunta, se utiliza a la Cámara de Comercio del municipio de Zaragoza para las mismas preguntas, de las mismas categorías de preguntas, y bueno, pues observa que ellos también tienen la misma estructura de empresas con el número de trabajadores, no de ingresos, porque eso sí difiere en el caso de España y de México. Y bueno, ¿cuántos de ellos tienen asegurados a sus trabajadores en la seguridad social? Ellos contestaron que el 95% tienen asegurados a sus trabajadores, y también contestaron que el 95% los tienen dados de alta ante su institución fiscal. Y en el caso del estado de Tlaxcala, el 57.5% contestó que no los tiene asegurados, y el 80% que los tienen asegurados, y el 80% contestó que los tienen dados de alta ante la institución fiscal. Pero para saber un poco más de este derecho humano a la seguridad social, también se realizó una encuesta a mujeres de la región mixteca, que es una de las regiones más pobres y marginadas del país. Se realizó una encuesta a estas 197 mujeres, ya en el caso específico del género. Y bueno, primero se les preguntó su nivel educativo. El 32.5% de ellas contestó que el nivel educativo, el mayor porcentaje se encuentra en bachillerato, que si ellos se encuentran aseguradas en alguna institución como IMSS o ISSSTE, el 57.4% contestó que no, el 8.1% contestó que médico particular, es decir, que el mayor porcentaje contestó que no están aseguradas. Si su patrón les dio contrato laboral firmado, el 73.6% contestó que no. Pero algo que es de resaltar, aquí se encuesta también a los patrones, y cuando se les pregunta a los patrones cuál es su tiempo de vida, cuál es el tiempo de la empresa, coincide con el de Tlaxcala. De 6 a 10 años es el mayor porcentaje, es decir, que son empresarios que han sobrevivido el término de la pequeña empresa. Cuando se les pregunta cuál es la jornada laboral de las mujeres, podemos ver cómo el 33.3% contesta que tienen jornadas laborales de 9 a 12 horas. Entonces, esto nos permite ver cómo hay una violación a la jornada laboral, al derecho laboral de las mujeres. El 33.3% contesta que trabaja de 9 a 12 horas. Y cuando se les pregunta a los patrones si aseguran a sus trabajadores, más del 80% de los patrones dice que no, y que no quiere saber absolutamente nada del IMSS. Eso nos hace ver que se puede traducir en mujeres que no tienen estas prestaciones del 100%, 42 días antes y 42 días después del parto. Son mujeres que si sufren un accidente de trabajo, o que si sufren una enfermedad profesional, no van a tener las prestaciones en dinero y en especie, y son mujeres que no están cotizando ante el IMSS, es decir, que no van a tener después derecho a una pensión. Bueno, voy a hablar rápidamente del derecho humano a la vivienda en esta línea de cómo la fiscalidad también tiene que ver en este cumplimiento de los derechos humanos.
Y inicio nuevamente, el artículo 4 constitucional establece como derecho fundamental el acceso a la seguridad social y a un medio ambiente sano y a una vivienda digna y decorosa. También el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas establece este derecho. El artículo 123 en la fracción 12 establece que la idea es establecer un crédito barato y suficiente para los trabajadores y dice cualquier empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase está obligada a otorgar este derecho de vivienda. En México, el Infonavit es considerada la principal institución del Estado mexicano para que las familias puedan ejercer este derecho, ya que 7 de cada 10 créditos de vivienda en el país son otorgados por esta institución. La ley específica, la ley de Infonavit en la fracción 2, establece que el objeto de Infonavit es operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito y barato suficiente para la vivienda. Sin embargo, atendiendo nuevamente a los elementos de la seguridad social, el sujeto activo es el Infonavit, el sujeto pasivo es el patrón, el objeto es el trabajo, pero aquí en la tasa o tarifa nos vamos a dar cuenta que el patrón, nuevamente en la línea de las empresas, del patrón debe aportar desde que inscribe a sus trabajadores el 5% sobre el salario del trabajador. Es decir, que ese 5% es el que se va ahorrando para que después el trabajador pueda tener derecho a una vivienda. Una tesis aislada de jurisprudencia nos dice, bueno, pero ¿qué es barato? ¿No? Ya lo vimos desde el 123, después lo vimos en el objeto del Infonavit, y dice un crédito barato es concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito. Recordemos que México se caracteriza por tener algunos de los intereses más altos a nivel internacional de intereses, y lo vemos en las tarjetas de crédito, lo vemos en los créditos hipotecarios, cómo tienen intereses altos. Sin embargo, podemos ver que en el derecho humano a la vivienda nos dice que debe ser más barato que el otorgado por los bancos. Sin embargo, aquí podemos ver que está el Infonavit. Inbursa tiene una tasa de interés del 9.5%, HSBC del 9.9%, y podemos ver cómo Infonavit tiene una tasa de interés del 10.45%, lo cual nos da un indicio de que no es barato. Aquí se presenta un crédito que se obtuvo en 2011, la tasa de interés es del 10%, el plazo es a 30 años, se otorgó en el 2018 y después de 6 años y 6 meses el monto de la deuda sigue siendo de 524,815 pesos. La disminución real del crédito solo es de 67,396 pesos y a interés se ha ido 353,996.62 pesos. Esta es una de las razones por las cuales cuando las personas revisaban sus créditos que tenían con Infonavit, ya llevaban 10 años y debían la misma cantidad o un poquito más. Es decir, con este esquema se pagaba hasta 3 o 4 veces el valor de lo que nos prestaron. Sin embargo, hay algunos cambios de Infonavit, como desvincularlo del salario mínimo y ahora tener la UMA. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en otro crédito que se realiza el 5 de septiembre del 2022. Este crédito es por 721,326.70 pesos y vemos cómo el interés sigue siendo de 10.45%. En este caso, como con estas modificaciones se está pagando el doble, se va a pagar más o menos 1,400,000, pero recordemos que la Constitución en el 123 nos dice que la idea de Infonavit era otorgar crédito barato a los trabajadores. Aquí vemos otro esquema que es de Mejoravit, solamente para mejorar la vivienda, y el interés es del 13.10%. Cuando se hacía un análisis respecto, por ejemplo, a las personas con discapacidad que utilizaban este crédito para mejorar la vivienda, podemos ver que el interés es del 13.10%. Atendiendo a la argumentación de Toulmin, aquí podemos ver un poco de la argumentación de este derecho: respaldo, garantía, razones y pretensión. En el respaldo, el derecho humano a la vivienda, la garantía es el artículo 123 constitucional y el artículo 2 de la ley de Infonavit. Las razones es que el interés al que se otorga el crédito tendría que ser inferior al otorgado por otros bancos, que los trabajadores obtengan crédito barato para una vivienda digna,
Y la conclusión es el artículo 123 constitucional, el artículo 2 de la ley de Infonavit. El interés que otorga Infonavit no es inferior al otorgado por otros bancos, por lo tanto, X tiene derecho a un crédito barato y la conclusión o presumiblemente es que no es barato. Aquí el punto es si realmente necesitamos mayor argumentación para determinar que este crédito no es barato. Aquí tenemos un poco de las variables P y X que nos presenta Ferrajoli respecto a la verdad jurídica y a la verdad factual y la proposición. Los trabajadores obtienen crédito barato para la vivienda. ¿Es jurídicamente verdadera? Sí, y solo sí existe una norma jurídica que indique que existe crédito barato para los trabajadores de acuerdo al 123 y a la ley de Infonavit. Y la proposición, los trabajadores obtienen crédito barato para la vivienda, ¿es factualmente verdadera? Sí y solo sí obtienen crédito barato para la vivienda o bien no existe crédito barato para la vivienda. Es decir, que no existe una contradicción entre principios de normas constitucionales. Existe una contradicción entre la norma constitucional y la norma secundaria que otorga al Infonavit la posibilidad de establecer las tasas de interés. Establece un mínimo que es del 4%, pero no establece un máximo. Entonces, no existe una contradicción entre normas constitucionales, sino con una norma secundaria. Atendiendo a las categorías de argumentos de McCormick, tenemos los argumentos lingüísticos en la que nos dice que en ocasiones no es necesario acudir a los otros elementos de argumentos, si con los términos lingüísticos es suficiente. También nos dice que se debe atender al principio de que el lenguaje debe ser usado por el legislador y entendido por el ciudadano en una forma directa y sin ambigüedades. Atendiendo a los argumentos sistémicos, es decir, a todo el sistema de la protección del derecho, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 123 y el artículo 2 de la ley de Infonavit. En los argumentos teleológicos o deontológicos, ¿cuál fue el derecho que se trató de proteger o el mal que se trató de evitar? Y en este caso era la protección del derecho a la vivienda. Bueno, y atendiendo a esta línea de fiscalidad nuevamente, cómo la fiscalidad interviene para que, bueno, no interviene, ¿no? La aplicación que se le da a algunos derechos específicos, el tema se llama seguridad social, vivienda y agua. Aquí tenemos respecto al derecho humano al agua, que lo que nos dice Boaventura es que uno de los grandes problemas es que en esta relación de mercado, Estado y comunidad se ha prevalecido al mercado, se ha priorizado al mercado antes que a la regulación y a la comunidad. ¿Qué se necesitaba? Un mercado global, se necesitaba una regulación moldeable y era necesaria una sociedad consumista para que todo este esquema pudiera establecerse. Zygmunt Bauman nos dice que uno de los grandes problemas de la globalización es que beneficia a muy pocos a la vez que excluye o margina a 2/3 de la población mundial. El planteamiento del problema respecto al agua es que si nosotros vemos esta estadística, podemos ver que el cumplimiento que refiere México respecto al cumplimiento del derecho humano al agua pareciera establecer que basta con tener una toma de agua en una vivienda. Es decir, cuando vemos las estadísticas de cumplimiento, estas se encuentran de más del 90%, pero INEGI publicó en el 2016 que 4.341.053 hogares tienen suministro de agua cada tercer día. 1.332.243 la reciben 2 veces por semana y 1.305.304 solo la tienen una vez por semana. Es decir, que uno de los grandes problemas es la disponibilidad real de agua por entidad federativa. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Guerrero tiene una disponibilidad del 26%, Puebla del 30%, Chiapas, Baja California, que tiene un problema importante de agua, pero algo que debe llamarnos la atención es cómo pareciera que Monterrey tiene casi el 99.5% de cumplimiento, cuando todos sabemos que tienen un grave problema de abasto de agua. Si vemos las estadísticas del 2020, también podemos revisar que Nuevo León se encuentra casi al 100% de cumplimiento de agua, Oaxaca está entre el 30% y Chiapas, aquí podemos ver Tlaxcala, que está en la media.
El gran problema es que en México existen grandes concesiones de extracción de agua y descarga de aguas residuales. Y bueno, voy a hablar de algunas empresas de bebidas carbonatadas, Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, Danone, pero también vamos a ver algunas otras empresas que tienen grandes concesiones de agua y cuando se tienen cifras positivas de cobertura del 95.4% y del 92.5%, cuando 102 de los 253 mantos acuíferos se encuentran sobreexplotados. Existen problemas de infraestructura y las concesiones no son transparentes. La metodología es realizar un análisis jurídico y factual del derecho al agua respecto de las concesiones a empresas transnacionales y la contaminación por botellas plásticas. En los objetivos particulares es analizar los principios que protegen el derecho humano al agua, realizar un análisis del marco legal del agua en México y analizar las concesiones que se otorgan. Tenemos nuevamente esta verdad jurídica y verdad factual, y aquí se analizan algunas estadísticas de INEGI y de la CONAGUA respecto al tratamiento de aguas residuales. La situación y contexto es que las concesiones a empresas transnacionales de bebidas carbonatadas, Tlaxcala tiene un grave problema. Recordemos que 2 de las embotelladoras más grandes de Coca-Cola se encuentran en Apizaco, Tlaxcala, y en Chiapas, hay otra en Toluca, pero bueno, el punto importante es que extraen agua, nos la venden embotellada, también produce Coca-Cola, que para producirla necesita cantidades importantes de agua, y después exportan el producto, cuando hay comunidades que reciben agua 2 horas al día. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, pero también la descarga de aguas residuales. Recordemos que el río Atoyac, que pasa por Apizaco, Puebla y Ciudad de México, es uno de los más contaminados y que, bueno, ha superado lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud, y que, bueno, eso también tiene una repercusión importante en la salud de los tlaxcaltecas. La contaminación de los mantos acuíferos, que también la descarga de aguas residuales, tiene 3 niveles, y el que más se realiza es el último, ¿no? El nivel solo de nodos, y es solamente quitar algunos elementos físicos, y hay algunas investigaciones de la UNAM que dicen que después las vierten a las alcantarillas. Y la contaminación por botellas plásticas, también de agua embotellada y de Coca-Cola, por ejemplo, y la falta de mantenimiento a la infraestructura, que también lleva a muchas poblaciones a consumir agua de garrafón. En el análisis jurídico tenemos la declaración de derechos, las declaraciones de derechos humanos, que establecen que toda persona tiene derecho a agua salubre, suficiente y asequible. Nuestra Constitución política también nos dice que toda persona tiene derecho al acceso y disposición, saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y uno de los puntos importantes es que la CONAGUA, atendiendo a esta estructura fiscal que veíamos al principio, recibe los derechos, recibe una contribución por la descarga de aguas residuales, y también es la que otorga las concesiones. Sin embargo, la obligación que del artículo 115 constitucional establece que los municipios tienen a cargo las funciones y servicios públicos de agua potable y tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Lo que han hecho los municipios es que al decir que no tienen los elementos estructurales para el tratamiento de aguas residuales, lo concesionan nuevamente a empresas privadas. El gran problema de las empresas privadas es que no sabemos al final cuál es el nivel de tratamiento de agua que realizan y qué hacen con los desechos de esa agua que se limpia. Y también, bueno, pues lo concesionan a empresas privadas, y aquí tenemos la Ley de Aguas Nacionales. Recordemos que esta se modifica en 1992, atendiendo al principio de que el que ocupa agua paga el agua. Es decir, que si vamos a concesionar agua y la van a ocupar, bueno, pues la concesionamos, y ese dinero que se supone que se recibe es el que se regresa en bienes y en servicios. Atendiendo a la teoría del beneficio equivalente, si nosotros consideramos que la CONAGUA también es una institución fiscal, tendría que atender al principio de que esas concesiones que realiza y esas descargas de aguas residuales que recibe, tendría que ocupar ese dinero para infraestructura, para limpieza de agua, que es algo que pareciera que no está sucediendo. Aquí tenemos las categorías de argumentos de McCormick, nuevamente los argumentos lingüísticos, que son los elementos mínimos que pide la Organización Mundial de la Salud para el agua, el acceso al agua y la salubridad del agua, los argumentos sistémicos con toda esta protección internacional, y que la idea era
pues que la población pudiera tener acceso al agua suficiente, salubre y asequible. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una inconformidad 49 de 2014 en la que una familia indica que no es posible que no tenga agua, no tenía agua una vez por semana y unas horas, cuando en su comunidad se han otorgado importantes cantidades de concesiones de agua. Respecto al estado de Tlaxcala, recordemos que el 50.5% de las viviendas disponen de agua diariamente. Sin embargo, existe una concesión a una empresa transnacional de bebidas carbonatadas cuyo volumen de extracción de aguas nacionales que ampara el título es de 1.788.400 metros cúbicos al año, de acuerdo al registro de REDCA. Y la Conagua también, vean cómo es la misma institución, la Conagua publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de aguas nacionales subterráneas del acuífero Alto Atoyac, donde se afirma que es de interés público controlar la extracción, explotación, uso y aprovechamiento de agua subterránea, así como un riesgo de sobreexplotación, ya que el acuífero Alto Atoyac se encuentra sobreexplotado. Es el mismo acuífero, es la misma autoridad que concesiona agua, es la misma autoridad que también publica en el estado de Tlaxcala que ya no se debe concesionar porque se encuentra sobreexplotado. Y finalmente tenemos que este proceso de globalización, priorizar al mercado antes que a la persona, pues inicia en 1980, no es que antes no sucediera, solo se observa en mayor medida a partir de 1980, cuando cambiamos de modelo económico, cuando tenemos que cumplir fielmente con las solicitudes del Consenso de Washington, y que nos hace ver esta desigualdad también se observa. Ya vimos el trato fiscal que le dan a las pequeñas y medianas empresas, y aquí podemos ver cuál es el trato fiscal que se le da a las grandes empresas y transnacionales. A las grandes empresas y transnacionales sí se les ha permitido estar en un régimen de consolidación fiscal en el que hay una empresa controladora que tiene acciones de otra empresa más pequeña y que tiene acciones esta a su vez de otra más pequeña, y que consolidan los resultados de pérdida con ganancia. Y eso significa, creo que todos nos hemos preguntado por qué de pronto vemos en televisión que las grandes empresas casi no pagan impuestos, o que le tenemos que devolver incluso impuestos, y esta es una de las razones, que es el régimen opcional para grupo de sociedades, y a ellas se les permitía diferir el pago hasta por 5 años. En el nuevo régimen se les permite diferir el pago hasta por 3 años, cuando ya vimos que a una pequeña empresa, si no paga 2 meses, se le aplican procedimientos completos fiscales. Esta es la desigualdad que nosotros podemos observar en el tratamiento fiscal. Y aquí podemos ver también cuáles son aquellas empresas que están dentro de este régimen, que coincide con el modelo neoliberal, con las solicitudes del Consenso de Washington, con las promesas incumplidas de Boaventura, y que nos hacen ver que la presión fiscal de estas empresas puede ser hasta del 2.1%, 2.6%, 2.5%, cuando una empresa normal la tasa es del 30%, y cuando nosotros como trabajadores, cuando nos calculan el impuesto sobre la renta que nos llega en la nómina como descuento, pues puede oscilar entre el 10, 15, 20, y bueno, cuando son muchos ingresos, hasta el 35%. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Laura Medina, por tu clara exposición y por, sobre todo, atender al tiempo que tenemos. Justo ese tiempo, tengo aquí una serie de preguntas que justo por el tiempo que vamos tan bien, voy a poder leer todas. Es una intervención de nuestra compañera Michelle Estefanía Rivera Torres, que te hace 3 preguntas, a ver, 1, 2, 3 preguntas, 4 preguntas. Un comentario y después sus 4 preguntas, y después leeré la pregunta de nuestro compañero Marcos David Silva. Entonces, un segundo, acá está. Michelle Estefanía primero nos comenta: esos ahorros en seguridad social de los patrones están muy mal entendidos y normalmente reaccionan hasta que tienen el problema encima. Muchos ni siquiera documentan los contratos individuales de trabajo o realizan el alta obligatoria al Fonacot.
Y existe también mala asesoría de los contadores, que usualmente son externos, que fomentan que el empresario ahorre en esos rubros en lugar de otros. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales los patrones no registran a sus trabajadores ante el IMSS? 2. Sería interesante abordar en algún momento el tema de la tasa de interés de los créditos de Infonavit, porque técnicamente la banca de desarrollo que está detrás del instituto en la Sociedad Hipotecaria Federal y la banca de desarrollo no busca lucro, sino ser sostenible. Además de que legalmente el Banco de México es una entidad normativa para efecto de tasas de interés y para el establecimiento de estas tiene que cabildear con las comisiones nacionales competentes, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rectora para el sistema bancario, la CONDUCEF, la COFECE, etc. 3. En el caso de los municipios, otra banca de desarrollo que podría contribuir a financiar infraestructura pública tendría que ser Banobras en lugar de concesionar. 4. Y ahora que les cobran a las mega empresas, hasta se ofenden. Bueno, creo que esa no es pregunta, creo que ese ya es nos compartió una opinión. Y también tenemos otra pregunta. ¿Sí te las junto todas? Es una más de nuestro compañero Marcos David, que dice, bueno, primero, por supuesto, ay, Dios, es que acá está. Un comentario, doctora, excelente trabajo. ¿Existe algún ejemplo de exitosa que se haya promovido para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos? Y no es cierto, le añade otra pequeñita parte. Piketty, en su libro sobre la igualdad, demuestra con rigor que la desigualdad ha disminuido en los últimos 100 años a una tasa no vista en milenios. ¿Cómo cubrir los costos de los derechos humanos si no hay consumidores, empresas y mercados? Ah, y hay otra parte, discúlpame. Ah, no. ¿Cómo cubrir el costo de los derechos si no hubiera impuestos? Entre paréntesis, considerando que si desaparecen las empresas y con ellos quienes trabajan, no hay impuestos. Y creo que con eso terminan las preguntas. Y nuestra compañera Citlali Tecuapacho también te comenta una investigación muy importante. Felicidades, doctora. Entonces, no sé si las leí muy rápido, si pudiste tomar nota, querida Ana Laura. De cualquier manera, están aquí a la vista en el chat, pero pues muchas gracias. Súper clara tu exposición, súper claro el panorama, que no está tan claro en realidad, pero pues adelante si nos quieres compartir tus respuestas o tus reflexiones sobre estas cuestiones que te apuntan. Sí. Bueno, primero coincido completamente con Michelle. Creo que uno de los grandes problemas es el desconocimiento del patrón. Y también debe considerar que se va a enfrentar a procedimientos fiscales que tienen muchas consecuencias, ¿no? Incluso el estado de Tlaxcala y Puebla tuvo pues toda una política de cero emisión, que significaba ir a las empresas, quitarles absolutamente todo, ¿no? Todo lo que se podía embargar se lo llevaban para forzarlas a pagar. Creo que uno de los puntos importantes y que era con los que iniciaba es la legitimidad, ¿no? Es necesaria la legitimidad, es necesaria esa confianza que debería tener el contribuyente con el Estado, ¿no? Pero es un círculo vicioso, porque entonces el Estado nos dice, no te doy servicios porque ve, el 60% está en la informalidad. Y los patrones dicen, no aseguro a mis trabajadores porque al final el Estado no me da buenos servicios, ¿no? Y el trabajador en ocasiones incluso pacta con el patrón para que no lo aseguren o lo aseguren con un salario menor. Entonces, es todo un panorama de análisis en el que el patrón debería considerar que al final pues puede deducir de impuestos sobre la renta la seguridad social. Y también es importante decir que ya se han presentado algunas iniciativas para que ya no sea deducible, ¿no? Entonces, esto demuestra un gran desconocimiento de las consecuencias reales a las que se pueden enfrentar los trabajadores si no son asegurados. Es verdad, se tendría que trabajar en la legitimidad, se tendría que trabajar más en este conocimiento de los trabajadores y también coincido
en que uno de los puntos importantes es la asesoría. Les dicen, nosotros consideramos que un buen contador es aquel que nos hace pagar la menor cantidad de impuestos o no pagar, ¿no? Aunque eso implique no cumplir con obligaciones fiscales. Y cuando ya tenemos problemas serios con el IMSS o con el SAT, se van, ¿no? Porque lo que comentaba también es cierto, son contadores externos y entonces pareciera que puedes decir, bueno, pues ya estás en el problema, ¿qué te parece si ves a otra persona para que te asesore? Entonces es un círculo vicioso que puede traer consecuencias importantes. Respecto de Infonavit, es verdad, ¿no? Una de las justificaciones que establece para el interés del 4% es la sustentabilidad del propio Infonavit, pero bueno, ¿no? Aquí nos pasa un poco con lo que pasó con la reforma a la ley bancaria, cuando pareciera que se reforma todo menos la tasa, menos establecer límites a las tasas de interés, ¿no? Es como modificar todo menos lo importante, ¿no? Que es un poco este problema de las tasas de interés, pero no debemos olvidar que al final el objetivo del artículo 123 constitucional era otorgar crédito barato a los trabajadores. Entonces, otra argumentación pudiera ser contraria al derecho humano específico. En el caso de David, sí nos comentaba, sí, claro, aquí algo que es muy importante es, sí necesitamos a las empresas, incluso las empresas como tal son de utilidad social, ¿no? Las empresas generan empleo, es necesario. Aquí el punto importante es que se tendría que dar un trato fiscal igualitario, ¿no? A apoyar a las pequeñas empresas como se apoya a las grandes empresas y que, bueno, tratar e intentar por todos los medios que éstas logren su subsistencia. Aquí no debemos olvidar, porque alguna argumentación que también se da es, bueno, pero las pequeñas empresas también tienen regímenes fiscales preferentes, ¿no? Como el régimen de incorporación fiscal que se acaba de modificar, o el régimen de confianza que es nuevo, y que hay que decir que las tasas son bastante bajas en el régimen de confianza, pero lo cierto es que tienen un límite, ¿no? En el caso de RIF, que tenía beneficios en 10 años, el primer año no pagaban, el segundo año pagaban 10% hasta cumplir 10 años y se les lanzaba a otro régimen, para el régimen general, por ejemplo. El gran problema primero está limitado a las personas físicas. Segundo, en el caso de RIF es hasta por 2 millones, por ingresos hasta por 2 millones de pesos al año, y en el caso del de confianza por 3 millones de pesos. Entonces, realmente, aunque son regímenes que sí tienen beneficios para las empresas, lo cierto es que están muy limitadas, ¿no? Apenas si pudiéramos decir que abarca a la microempresa y tendría que apoyar también a la pequeña y a la mediana. Claro, también es cierto, apenas estábamos en una plática de globalización, de neoliberalismo, y lo cierto es que tiene que haber un equilibrio, no es que desaparezcan las empresas o que al contrario, tenemos que priorizar a las empresas, pero que las grandes empresas también cumplan con los requerimientos ecológicos, que también paguen impuestos, que se les dé un trato igual que a cualquier otra persona física o pequeña empresa del país. Creo que ese es el punto importante, un equilibrio. No es tanto que las grandes sean malvadas, ¿no? Y las pequeñas sean víctimas, sino que tiene que existir un equilibrio de trato y tratar que las pequeñas crezcan y tratar que las grandes cumplan también con los requerimientos ecológicos principalmente, que son los que han dañado gravemente al país. Y las pequeñas también, pero que exista un trato igualitario. Muchas gracias, Ana Laura. Tenemos todavía unos minutitos y te puedo leer. Bueno, en realidad, Michelle agregó un comentario final y una preguntita más. Michelle dice un comentario final: nunca me habría imaginado una investigación basada en un método bajo las técnicas argumentativas. ¿Por qué elegí la teoría de McCormick sobre otras? Y de nuestra compañera Citlali Tecuapacho nos dice: para el caso de Tlaxcala, referente al transporte público, a sus trabajadores los dan de alta sábados y domingos, cuando el riesgo por accidente disminuye, y de lunes a viernes los dan de baja. ¿El IMSS estará de acuerdo para que ocurra esta vulneración del derecho? Sí, bueno, en la primera, las técnicas de argumentación, bueno, aquí también podemos encontrar
hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que habla del derecho al medio ambiente, de los principios que ya se le dan al medio ambiente, de cómo cualquier persona que se encuentre vulnerada pudiera apelar pues a ese derecho de protección. Apenas escuchaba, por ejemplo, una conferencia también en temas de medio ambiente y preguntaban, bueno, a mí me llamó la atención porque le preguntaban a la persona que exponía qué pensaba de un aeropuerto, ¿no? Y entonces ella decía, y de una gran empresa que se encontraba instalada en ese estado, y ella comentaba, sí hay días que tenemos que usar doble cubreboca porque no podemos respirar, no por la pandemia, sino por la contaminación de la empresa, pero es cierto que también tenemos el mejor aeropuerto del país, ¿no? Entonces, pues un poco este dilema, ¿no? De que pareciera, bueno, ¿cómo podemos argumentar estos derechos? Y regreso a la Suprema Corte, utiliza también, no con el nombre específico, pero utiliza las categorías de argumentación que comento. Respecto a lo que comenta Citlali, es cierto que se buscan muchas estrategias, ¿no? Incluso el mismo IMSS en fiscalización del IMSS los da de alta cada 1 de mes y los da de baja cada fin de mes, ¿no? Y es el IMSS. Entonces, bueno, este es el gran problema de buscar estrategias, muchas estrategias. Tenemos, por ejemplo, el régimen de subcontratación. El régimen de subcontratación, pues es esto, ¿no? De quitarles aquellos derechos derechos laborales, condiciones laborales que ya están en la Ley Federal de Trabajo, que están en la Constitución. Después un presidente dijo, bueno, si de todas formas existe subcontratación en todos lados, por ejemplo en los bancos, en el IMSS también todo el sistema de vigilancia, en las universidades, entonces, ¿por qué no darles algunos derechos? Por ejemplo, obligar al patrón cuando existe el régimen de subcontratación, a darlos de alta ante el IMSS, ¿no? Entonces, ahora ya hay algunas reformas en el régimen de subcontratación, pero todas son estrategias para otorgar las menores condiciones laborales posibles. Y bueno, en el caso de las grandes empresas, tenían el régimen de subcontratación y en el caso de las pequeñas es simple y sencillamente no darlos de alta. En la primera plática que tuvo el doctor Octavio, él mencionaba, por ejemplo, al hablar de desigualdad, hablaba de las mujeres trabajadoras del hogar y bueno, era un claro ejemplo, mujeres trabajadoras del hogar que trabajaban en una casa durante años y al final cuando ya estaban enfermas, cuando ya eran de mayor edad, les decían, te doy una cantidad de dinero y pues ya, ¿no? Gracias por servirnos tantos años. Ese es uno de los grandes problemas que se detectó y que seguramente sigue existiendo. Estaba revisando la estadística que están más o menos el programa piloto en 250,000, pero bueno, claro que deben existir más a las que después de muchos años pues solo se les dan las gracias y entonces ¿qué pasa con sus pensiones? ¿Qué pasa con el servicio médico al que tendrían derecho en el caso de las pensiones contributivas? Bien. Pues muchas gracias, querida doctora Ana Laura. Agradecemos mucho tu tiempo, tu exposición. Ahí ya te están dejando aplausos. Muchas gracias. Gracias. Y también muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en esta sesión de nuestro seminario permanente. Y pues nos vemos dentro de 15 días, nuevamente a la misma hora y pues en esta misma liga. Muchas gracias, buenas tardes y